Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, gracias por invitarme esta mañana a estar con ustedes. Sé que han disfrutado mucho a Leticia, ella es mucho mejor oradora que yo, prepara PowerPoint y todo lo demás. Yo soy más, como soy admirador de Spurgeon y de Wesley, me paro y hablo, y tengo algunas notas. El tema que nos han pedido es el tema que está muy controvertido hoy en día entre los cristianos, el tema del discipulado, el tema de ser un discípulo, y es sobre todo por el entorno en que vivimos, que la gente dice no hay tiempo para reunirse, no hay tiempo para nada. Yo viví movimiento cuando era joven, 2 veces, en México y acá en la Argentina, y se puede hacer discipulado en este tiempo. Creo que una de las razones por las cuales la gente no dedica tiempo al discipulado tiene que ver muchas veces con nosotros mismos. A ver, dígame, ¿cuáles son algunas de las barreras que ustedes encuentran para el discipulado? Tiempo. Compromisos, ¿qué más? Más fuerte que no. Desenfoque. ¿Cuántos de ustedes creen en este libro? Tengo el iPad acá, en este libro, en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántos creen totalmente en la palabra de Dios? Y que lo que Dios dice es sí y amén. Levante la mano. ¿Vieron el video, no? ¿Qué les llamó la atención del video? Las últimas palabras que Jesús le da a los discípulos. Habían estado 3 años con él, llegó el momento en que Jesús se iba y le da la orden o el mensaje más importante para ellos. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Sí, muy bueno, estaré con vosotros todos los días. Es una gran promesa, es tremendo saber que Él está con nosotros hasta el final. ¿Qué más? Que les enseñe todo lo que Él les ha mandado. Una misión les dio, muy bien. Llegan discípulos. Pero él empieza con unas palabras, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, todo el poder. Y al final dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante cuando él dice todo el poder, ¿qué no nos dice? Vayan y evangelicen al mundo. Yo estoy en varios chats de misiones, espero que no estén en el mismo chat que estoy yo, pero el otro día me llegó uno que dice, sea misionero en 1 mes y alcance el mundo. Yo digo, estamos avanzando mucho, demasiado rápido, sea misionero en 1 mes. Pero con este tema de alcanzar el mundo, hemos puesto un énfasis muy fuerte los cristianos en el evangelismo, cosa que está muy bien. Vamos a evangelizar, tenemos días de evangelismo, tenemos la película Jesús, tenemos
20.000 aplicaciones, tenemos un montón de cosas como para evangelizar. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de personas que son evangelizadas que llegan al punto de ser discípulos. Y creo que el gran problema que tenemos, escuchen bien, no está en la gente que escucha el Evangelio, sino en aquellos que damos el Evangelio, que en nuestro afán de alcanzar, de tener en este momento muchos números, mucha gente y todo lo demás, vamos y evangelizamos y nos conformamos con que la gente diga sí. Si confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Y es verdad. Pero el Evangelio ese es incompleto. Si ustedes ven lo que dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Entonces lo que tenemos que hacer es explicar, todavía no estoy en el mensaje, estoy introduciendo, a mí me van a poner el tiempo, explicar el Evangelio de una manera completa, es decir, ¿qué es completo? Cuando yo comparto de Cristo a una persona, tengo que decir lo que implica recibir a Jesucristo en el corazón. Y eso implica un compromiso de comenzar inmediatamente un proceso de madurez espiritual y transformarse en un discípulo y luego transformarse en un multiplicador espiritual. ¿Sí entienden? Porque la persona que no entiende el mensaje dice que sí. El otro día estaba en la clase en la facultad, yo soy el director de la maestría en teología, y discutíamos con los alumnos este asunto del discipulado. Yo le pregunté a ellos, ¿cuántos de ustedes tienen discípulos? Y profesores, que no hay tiempo para ser discípulos, no alcanza el tiempo. Y yo le digo, ¿ustedes creen que a los discípulos, a los primeros discípulos, los primeros 12, después quedaron 11, les sobraba el tiempo? Tenían que trabajar duro para poder comer, tenían que hacer muchas cosas. Sin embargo, ellos recibieron una orden y seguían al maestro. ¿Y un discípulo qué es? ¿Qué es para ustedes un discípulo? Un aprendiz, muy bueno, sí, es un aprendiz, está muy bueno. Un seguidor, buenísimo. ¿Qué más? Yo lo defino muy sencillamente. Es alguien que hace las mismas cosas que hace su maestro. En los tiempos de Jesús, en la Palestina ocupada por los romanos, antes había sido ocupada por otras naciones y todos los demás, existían los maestros, filósofos y demás que tenían sus escuelas y los discípulos lo seguían. Donde iba él, lo seguían ellos y aprendían comiendo, aprendían cuando dormían, cuando estaban en todos lados, estaban aprendiendo del maestro. Podían ver de cerca y capturar todo lo que hacía el maestro. Entonces, un discípulo es alguien que hace las mismas cosas que hace su maestro. Les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús, toda autoridad me ha sido dada, todo el poder me ha sido dado, nos pediría algo que no podemos hacer? Piénsenlo por un minuto. Cuando usted dice no hay tiempo, compromisos y un montón de cosas, yo les pregunto, ¿es verdad lo que ustedes dicen? Estamos en una época diferente a la de Jesús, en muchas cosas, en otras no. En aquel tiempo quizás había otras peores. Pero la pregunta que te hago es, ¿Él te pediría algo que no podrías lograr en tu vida? Silencio. No. Entonces, cuando yo digo no puedo, o no se puede, mejor dicho, en un sentido estoy haciendo a Jesús ¿qué? Mentiroso. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que por alguna razón nos enfocamos en la iglesia o en los grupos como el nuestro y todo lo demás,
tanto en el evangelismo, tanto en tener gente, tanto en tener eventos, que nos olvidamos de lo más importante que dijo Jesús, que fue que hagan discípulos. Ahora, ¿por qué la gente no se compromete en el discipulado? Una es porque no lo entienden, no saben lo que significa el discipulado, no lo entienden claramente. Cuando nosotros hablamos con ellos tenemos que decirles que recibir a Jesucristo en el corazón es un compromiso de seguirle. Si no hay seguir, no hay cristiano. ¿Me entienden? Nos hemos enfocado tanto en muchas cosas que no tienen que ver con la gran comisión, que hoy en día, yo he hecho esto con mucha gente, he preguntado mucho, ¿podrías explicarme lo que es la justificación por la fe? 90% de los llamados cristianos no saben explicar ese concepto. Y se dicen, las estadísticas dicen que los domingos, cuando se reúnen en las iglesias, 70, 80, 90% no son cristianos nacidos de nuevo, que han entendido el mensaje completamente. Cuando hablo con muchos pastores, la mayoría dicen, cuando le pregunto, ¿ustedes discipulan a la gente? Dicen, sí, tenemos una reunión de estudio bíblico con los de 13 a 14 años, con los de 15 a 16, una vez a la semana durante 1 hora. Entonces yo les pregunto, ¿eso es discipulado? Bueno, es lo más que podemos hacer, te dicen. La gente no tiene tiempo. Entonces regreso otra vez. ¿Jesús me pediría algo que yo no podría hacer? No, nunca. Porque Él es Dios, porque Él tiene todo el poder. Entonces, cuando yo digo no se puede, mejor dicho debería decir no sé cómo hacerlo, ¿está bien? O tendría que aprender cómo hacerlo. Esa es la forma. Yo recuerdo cuando miren, hace más 52 años tengo de estar en este movimiento. Cuando empezamos el movimiento de secundarios, aprendimos del movimiento coreano, que tenía miles y miles de estudiantes. Yo estuve una vez solamente en una reunión que había 5.000 estudiantes de medicina que estaban desafiando de medicina solamente, estaban desafiando para las misiones. Ellos lo que hacían tenían lo que llamaban célula madre y después tenían cientos y cientos de células. Cuando empezamos el movimiento secundario acá en la Argentina, bueno, es muy largo lo que tengo que explicar, voy a tratar de hacerlo corto. Seleccionamos un grupo de 5 muchachos y 5 chicas del movimiento que nos parecían que eran los que estaban más comprometidos, que estaban bien metidos con el Señor, y nos enfocamos en ellos, en capacitarlos. Todos los jueves nos reuníamos con ellos a la tarde y nos quedábamos toda la noche orando y después seguíamos las actividades. Toda la noche los quedábamos orando, todos los jueves nos quedábamos orando con ese grupo. Eso le llamábamos célula madre. Estos estaban tan bien adiestrados con el tiempo que ellos tenían, la meta era tener su propio grupo de discipulado. Y así empezó a multiplicarse. Para hacerla corta, es que con el tiempo teníamos 65 células, le llamamos células, 300 involucrados en discipulado y un alcance de 2.000 estudiantes secundarios de distintos colegios y demás. Fue en ese tiempo donde nos involucramos también con la Iglesia Católica. Les cuento esto para que sepan, quizás acá hay un católico y se va a poner contento. Había un movimiento que se llamaba Gente Nueva, de jóvenes. Ellos nos vieron actuar y empezamos a reunirnos con ellos y nos reuníamos en la Universidad de El Salvador y en el La Salle, en el Salón de Actos. Ahí se reunían. Entonces, había todo un sistema que teníamos de involucrar a la gente, no solamente evangelizarlos, sino explicarles bien qué significa recibir a Jesucristo, un compromiso de seguir. Sin seguir, no hay cristiano. ¿Entienden esto? Si yo no sigo a Jesús, entonces no soy un cristiano. A lo mejor sigo una religión, a lo mejor sigo un grupo que me gusta, pero no hay cristianismo sin seguir a Jesús. Ahora sí voy a empezar el mensaje.
La primera cosa que quiero decirles es que nuestras convicciones deben estar basadas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra final. La Biblia es la palabra final. A mí me pueden decir, esto va, esto no va, hay tiempo, no hay tiempo, es así, es así. La palabra de Dios es la palabra final. Si Dios lo dice, si está en la palabra de Dios, esa es la autoridad que a mí me guía en todas las cosas, ¿no? Ahora, los primeros cristianos fueron descritos como ¿qué? ¿No? Decían estos locos que trastornan al mundo, porque vivían obedientes al mandato de Jesús y llevaban el Evangelio y discipulaban. Si ustedes van al libro de Hechos, en el capítulo 11, encuentran la primera iglesia cristiana que envió misioneros y demás. Hechos capítulo 11. ¿Cuál era esa iglesia? A ver quién... Antioquía, exacto. Y ahí dice cómo empezaron a llamar los cristianos, cómo se reunían vez tras vez para estudiar la Biblia, cómo se multiplicaban, cómo mandaron a las misiones. No dijeron levante la mano los que son voluntarios para misioneros, dijeron que reunidos los ancianos oraron y designaron a Bernabé y a Pablo, que por casualidad, si ustedes quieren, eran los dos líderes más sobresalientes que tenía la iglesia de Antioquía. O sea, no mandaron voluntarios, mandaron sus mejores hombres para las misiones, para ganar al mundo gentil. Robert Coleman, que ha escrito un libro que se llama Plan Supremo de Evangelización, él explica en varios pasos cómo Jesucristo se relacionaba con los discípulos, cómo se manejaba todos los días con los discípulos. Y es interesante que pasaban la vida prácticamente juntos, no eran clases, pasaban tiempo juntos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver con el tiempo. Cuando vos ganás a una persona para Cristo y empezás a darle tiempo, dedicás tiempo, a lo mejor no lo podés ver todos los días, pero le estás diciendo que es importante esta persona. Yo tengo un discípulo que está en Estados Unidos, él está enseñando allá en una universidad y sigue siendo discípulo. Yo casi todos los días lo llamo, hoy le mandé un WhatsApp con un versículo y lo demás, y él sabe que estoy aquí. Él conoció a Cristo en un Café Martínez, del cual soy socio en Pedro Goyena y Biel. No, digo que soy socio porque me reúno ahí cuando me tengo que reunir. Vino con un problema muy serio. Él trabajaba en una multinacional, era directivo de una multinacional. Nos reunimos y al segundo día de reunión le presenté el folleto que ustedes conocen, las 4 leyes espirituales. Y ese mismo día que le presenté las 4 leyes espirituales, le dije, acá no termina todo. Ya con esto él oró para recibir a Cristo y todo lo demás. Pero antes le dije, hay un compromiso. Me dijo, ¿cuál es el compromiso? Reunirte para madurar, para crecer en tu fe cristiana. ¿Y eso qué significa? Bueno, como vos manejás tu tiempo como querés, porque sos un ejecutivo, y yo también soy un ejecutivo de un grupo cristiano, vamos a dedicarle 1 hora y media o 2 todas las semanas para crecer. Por 3 años, hasta que él se fue, nos reunimos 2 horas todos los jueves en el Café Martínez. Él creció y cuando me escribe de allá o me manda un WhatsApp o hablamos por teléfono, su vida es otra, él ha cambiado. El discipulado es un proceso que se trata de un cambio de vida. Es transferencia de vida, es decir, transferimos nuestra vida a la otra persona, pero es un cambio de vida para la otra persona. Va madurando. En la medida que va madurando, la persona esta no es por las cosas que hace, es por la forma en que él vive
las cosas que Dios enseña en el corazón. ¿Entiende la diferencia? Yo puedo evangelizar 40.000 personas y a lo mejor no estoy creciendo, no estoy madurando como Dios quiere. Hoy se dice que, bueno, no lo voy a decir porque no quisiera ofender a nadie, pero tiene que ver con el crecimiento. Se confunde mucho engorde con madurez o crecimiento. ¿Entienden esto? El otro día hablaba con el presidente de Asiera. Asiera es la organización que nuclea todas las iglesias evangélicas y hablamos de esto precisamente. Me pregunta a mí, ¿qué opinas de las iglesias grandes? Digo, bueno, creo que está bien. Si tienen un buen sistema de discipulado y todo lo demás, si cuidan a la gente y tienen un equipo de líderes, no tengo problema. Pero creo que hay una gran confusión en América Latina. Se dice que estamos creciendo y yo creo que en realidad en muchos lugares estamos engordando en vez de crecer. No estamos madurando como Dios quiere. Y le decía, una iglesia de 30.000 miembros, ¿cuántos pastores crees que debería tener? Y yo le digo, por lo menos 100 pastores. Si la mayoría de las iglesias tienen un pastor, digo, no sé cómo hace. 30.000 es un pueblo, no sé cómo haría una persona para atender como se debe atender a un cristiano recién nacido. ¿Qué es? Sanar las heridas de las personas, ayudarlos a crecer emocionalmente, ayudarlos a estudiar la Biblia. Hoy tenemos tantas cosas, tantos recursos, que hemos perdido la espontaneidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces decimos, toma, usa esta aplicación, usa lo otro, toma esto, lo otro. Y las relaciones interpersonales casi no existen. O hacemos las cosas por Zoom y todo lo demás. Está bien, es el tiempo que vivimos, pero toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. El discipulado entonces es el proceso de ayudar activamente a las personas a ser maduras en Cristo. Es un proceso que ayuda a las personas a ser maduras en Cristo. En la medida en que nosotros vamos madurando, vamos adquiriendo la sabiduría bíblica como para afrontar todas las situaciones en la vida. No seguimos siendo niños toda la vida. Tenemos la capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo, para enfrentar la vida donde Dios nos ha puesto. Estos anteojos son... A ver, voy a cambiar porque... Ya no sé cómo enderezarlos, se me cayeron como 100 veces. Vamos a probar con esto. No mejoró mucho, pero está bien. Entonces el discipulado es el proceso de ayudar activamente a las personas a ser maduras en Cristo Jesús desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva de Jesús. Y esto incluye dos aspectos, nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas. Crecemos en dos aspectos, nuestra relación con Dios y la relación con otras personas. A ver quién trae a colación algún versículo o algunos versículos que nos hablen de esto, de Dios y las personas. ¿Qué más? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Está diciendo eso, amarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién? Tu prójimo son personas. Tu prójimo es la persona, ¿cómo? Sí, hay muchos versículos que hablan acerca de eso, ¿no? Que se amen como yo los he amado y todo lo demás. El mejor ejemplo es Pablo con sus discípulos y todo eso, pero no es lo que quiero enfatizar tanto esta mañana. ¿En qué manera nosotros mostramos
nuestro crecimiento en amor por las personas. Esto tampoco funciona, che. Vamos a volver a los viejos. Tendría que tener eso con un sistema Bradley, más o menos. ¿En qué manera nosotros maduramos en relación a las personas? Bien, ¿cómo más hacemos? Una relación con Dios. La primera manera en que nosotros mostramos amor por una persona es presentando el Evangelio de una manera clara y bíblica. Asegurarme de que esa persona realmente recibe a Jesucristo y lo que implica recibir a Jesucristo en su corazón. Un proceso de crecimiento y de madurez. En ese proceso de crecimiento y de madurez, la persona entiende las cosas que son importantes. La redención, la justificación, el compañerismo cristiano, la iglesia, el bautismo, etcétera, etcétera. En ese proceso, ahora, cuando una persona recibe a Jesucristo, tiene que saber que hay un camino por delante, porque si no sabe, después lo toma de sorpresa y dice, pero yo no sabía que venía esto, yo no tengo tiempo para discipularme, yo no lo sabía. La primera reunión de célula que yo fui en el movimiento estudiantil, hace como 1500 años más o menos, fue interesante porque me explicaron claramente esto. Estamos reunidos aquí, era un grupo de muchachos, para estudiar la Biblia. Esto le llamamos célula. Y me explicaron, me ayudaron con dinero, porque era un seco, era un estudiante que no tenía dinero y todo lo demás, y me dijeron, y nos reunimos para crecer juntos y para multiplicarnos, y me explicaron el proceso de la multiplicación y todo lo demás. Entonces, ser cristianos en este movimiento implica estar en un proceso de discipulado. Entonces entendí el compromiso. Eso era un martes. Me dijeron, parte de lo que hacemos es que compartimos nuestra fe cristiana. Y este grupo lo hace el jueves, otro grupo lo hace el miércoles y demás. Entonces el líder me dice, te esperamos el jueves a la tarde para ir juntos a compartir nuestra fe cristiana. Y yo lo miraba y decía, ¿qué está queriendo decir el fulano este, no? Entonces cuando nos reunimos, él me dice, vos vení conmigo. Y yo fui con él y vi cómo él compartía las 4 leyes espirituales con la otra persona, vi cómo terminaba, cómo le hablaba, las palabras que usaba. No era un loro que repetía las 4 leyes, Dios te ha metido un plan para tu vida, querés recibir a Jesucristo en tu vida, no. Establecía una relación con la persona. Se identificaba con la persona. Si la persona le hablaba de alguna necesidad en particular o tenía algún problema para entender, él se tomaba el tiempo para explicarlo. Entonces, yo miraba y aprendía, pero entendí que parte del proceso que yo había iniciado como cristiano implicaba ser obediente a Jesucristo, y todas las cosas que yo les he enseñado son las que ustedes tienen que aprender. Y este líder lo estaba haciendo muy bien conmigo. Entonces, cuando nos reuníamos a orar, él siempre me decía, vení, acompañame. Y yo estaba con él y aprendía. ¿Transferencia de qué? De vida. Si yo faltaba a la reunión algún día, al otro día ya me estaba llamando. Me decía, te extrañamos, Mario, ¿qué pasó? No me decía, che, pajarón, faltaste, ¿qué hiciste? Tenías que estar en la reunión de célula, ¿por qué no viniste? No, me decía, sé que te extrañamos, te pasó algo, te podemos ayudar, sabemos que vos no tenés familia, que estás solo, pero... Entonces, para mí era importante eso, que él me llamara. Trataba de no faltar a la célula casi nunca, porque alguien estaba ocupándose de mi persona. Si yo faltaba, me llamaba. Si necesitaba dinero, sabía que ahí había. Nunca pedía dinero, pero me preguntaban, ¿estás bien de dinero? ¿Te hace falta? Bueno.
La madurez espiritual siempre involucra un cambio en el carácter y en un acercamiento a la vida orientada en otros. Un cambio en el carácter. Jesucristo tenía sus ojos en un movimiento mundial. Cuando Él estaba discipulando a los 12, después quedaron 11, sus ojos estaban puestos en nosotros, estaban puestos en lo que iba a pasar después. Por eso le daba tanta importancia al hecho de dedicar tiempo a los discípulos. Yo creo que aquel que me lideró a mí en la primera vez, aquel martes, y después que siguió el proceso, nunca pensó que a los 4 años yo iba a estar dirigiendo el primer proyecto misionero a los indígenas en la Argentina, de toda América Latina. Fue el primer proyecto misionero que hubo. Y después lanzamos proyectos a Italia, a Haití, a Cuba, a un montón de... Creo que él nunca lo pensó. Y a los 29 años me nombraron director nacional de la Cruzada Estudiantil. Todo por un proceso de discipulado. Él estaba cerca. Es muy difícil que la Cruzada a los 29 años te nombren director. No es que yo era algo especial ni nada. Sencillamente había alguien atrás que estaba ayudándome a crecer y después que fue director, esa persona siguió ayudándome a crecer. Los ojos puestos en el mundo, puestos en un movimiento. No sé en qué facultad estás. A lo mejor estás en Derecho, que yo en Medicina, no sé en cuál estás. Pero ¿dónde están tus ojos? Los líderes necesitan tener una visión clara hacia dónde van. Tienen que tener un cuadro pintado de lo que quieren lograr. Suponemos que estamos pensando en la Facultad de Derecho. ¿Cuántos alumnos hay en Derecho? ¿Cuántos alumnos tiene la Facultad de Derecho? ¿Te acordás? No, toda la facultad. ¿Cuántos? Tiene un poco más de 50.000 alumnos con la carrera de traductorado. ¿Cuántos alumnos hay en la Universidad de Buenos Aires? Entre alumnos y administrativos y profesores hay un poco más de 400.000 personas en la población estudiantil. Ahora, necesitamos mirar, tener una visión clara, cómo vamos a alcanzar a esa persona, cómo voy a empezar el proceso para alcanzar a esas personas. ¿Cómo Dios va a moverse para alcanzar a esas personas? Y necesitamos saber que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a involucrarnos con Él en ayudar a cambiar el mundo. Vamos a ver algunas formas en que Jesús trabajó en el discipulado. En primer lugar, Jesús cubrió su ministerio con oración. Cada vez que tenía un rato libre, Jesús oraba. ¿Por quién? Bueno, vamos a terminar. En 20 minutos vamos a terminar, seguro. La primera parte, después seguimos. ¿Por quién creen que oraba Jesús? Básicamente. Por los discípulos. Oraba por las multitudes, pero oraba por los discípulos porque ellos eran la herramienta que iba a ser usada para alcanzar a los demás. Y lo vemos a Él actuando con los discípulos, delegando en muchas oportunidades. Por ejemplo, cuando le dieron de comer a los 5.000, ¿se acuerdan? El chico con los pescaditos, el pan. ¿Qué hizo Jesús? Oró y le dio a los discípulos para que ellos le llevaran la comida a la gente. Y cuando terminaron, dice Marcos, ¿qué hizo? Subieron a la barca para cruzar el lago, se iban a reunir del otro lado. ¿Qué creen que iban a hacer cuando cruzaban el lago? ¿A qué se iban a reunir? ¿A descansar? ¿A tener un picnic? ¿A orar y a enseñarles principios bíblicos
a cada uno de los discípulos. Por eso es importante cuando ustedes estén en la universidad, que después que hacen un evento, que hacen una actividad, se reúnan para evaluar. No solamente tuvimos 100 personas o 200. ¿Qué pasó? ¿Cómo obró el Señor? ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo? ¿Cómo estaban los rostros de las personas? ¿Cuáles eran las respuestas que tuvimos de parte de ellos? Porque seguramente cuando ellos estaban repartiendo el pan y los peces, la gente les haría preguntas. La gente quería saber cosas, no creo que sea así a la ligera. Algunos se pararían cuando terminaron de repartir exactamente lo mismo. Tenían tiempo para orar. Entonces Jesús cubrió su ministerio con oración por las multitudes. En Mateo 36, 38, dice que al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellos porque estaban desamparados como ovejas que no tienen pastor. Es interesante, tengo como 1 hora para hablar de las ovejas, pero si alguno de ustedes ha estado por ahí en un lugar donde hay muchas ovejas, se van a dar cuenta que la oveja es el animal probablemente más tonto que hay, como el ser humano, el más tonto que hay, ¿no? Por eso somos ovejas. Entonces, y ustedes van a ver que van 3 o 4 personas y llevan una manada grande de ovejas que los van rodeando a caballos, y tienen 10, 12, 15 perros que también van juntos llevando a las ovejas. Porque una oveja que no tiene pastor, que no tiene cuidador, van comiendo y si hay un precipicio siguen y ¡pum!, se caen, se van. Es un animal que se mete, por ejemplo, en el barro. Dicen que el animal, uno de los animales más sucios es la oveja. ¿No han visto esas ovejas a veces en las películas que tienen colgando barro y todo por allí? La oveja necesita cuidado especial. Jesucristo oró por las multitudes. La otra cosa que hizo Jesús con los discípulos es que Él impartió su vida. ¿Cómo harías para impartir tu vida si comenzás un grupo de discipulado en tu facultad? Tiren ideas, ¿qué cosas harían? ¿O qué cosas, mejor dicho, dejarían de hacer para poder hacer las que tienen que hacer? No entendí nada. Soy una oveja. Una comida con tus discípulos. Bien. ¿Y qué harías aparte de comer? Está bien, es una manera. Somos libres. Preguntas para conocerlos más. ¿Cuántos saben cómo se llama la mamá de sus discípulos? ¿Cuántos saben cómo se llama el hermano? ¿Cuántos saben cuántos hermanos tienen sus discípulos? ¿Cuántos saben si su discípulo come todos los días? Bueno, no asado, asado no comemos nunca, pero digamos polenta aunque sea, ¿no? ¿Cómo impartimos nuestra vida a la gente? Ocupándonos de ellos, de sus necesidades. Tienen muchísimas preguntas. Cuando nosotros tenemos los 10 grados básicos del desarrollo cristiano, tenemos muchas aplicaciones para discipular a la gente. Una pregunta que tenemos que hacer es, ¿comprendiste? ¿Sabés lo que quiso decir la persona que está hablando allí? ¿Hay algo que no entendiste que podemos orar juntos, llevarlo a la Biblia, caminar con él por la Biblia, explicarle de su propia experiencia? Cuando hablamos de nuestra experiencia de vida, no es que nos estamos mandando la parte, estamos diciendo de que es posible. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. Jesús impartió su vida. ¿Quién más hizo lo mismo? Los discípulos. Pablo, muy bien. Hay un versículo allí en Tesalonicenses 2,
o varios versículos del 7 al 12, que dice, léanlo, a ver, alguien que lo lea, por favor. De veras que me está complicando esto, así que alguien que lo lea. Primera Tesalonicenses 2, 7 al 12. Muy fuerte. Sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. ¿Quién dijo esto? Pablo. Cuando leen esto, ¿ustedes qué sienten? ¿Quién diría cómo me siento yo? Avergonzado muchas veces. Avergonzado de mi cristianismo. Avergonzado de mi manera de actuar como cristiano. Dice, quisimos ser tiernos con ustedes. ¿Qué significa la palabra ternura? Algo así como cariñoso, algo así como dado con la persona, como alguien que se ocupa del otro. Dice, no solamente nos interesó entregarles el Evangelio, sino hasta qué, nuestra propia vida. Y es interesante, cuando uno estudia la vida de Pablo, todo lo que pasa en su trayectoria, no se sabe mucho de los 14 años que estuvo ausente, por ahí preparándose en Tarso, pero todo lo que él hizo con los discípulos, cómo vivió con los discípulos y con los que no eran discípulos, uno se da cuenta de que realmente el Evangelio de Cristo lo había transformado totalmente. Cuando yo escucho a una persona que dice, Dios transformó mi vida, no pienso tanto en una persona que va a la iglesia todos los domingos. Si usted va a la iglesia está bien porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos. ¿Está bien? Pienso en una persona que va a la iglesia, pero pienso en una persona que es tierna, pienso en una persona que se ocupa de los demás, pienso en una persona que es capaz de meter la mano en el bolsillo si su discípulo tiene necesidad. Pienso en una persona que es capaz de hacer cualquier cosa por la vida de otra persona. Yo recuerdo algo que pasó y que no lo digo para que digan él lo hizo. Tenía un discípulo, un médico en San Nicolás. Él ya está con el Señor. Y un día llamó a las 2 de la mañana a casa. Me dice, mi mamá está muy mal. Él tenía un afecto muy especial por su mamá. Está muy enferma, está muy mal. Después no fue tanto. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, ¿qué hago? Me dice, ¿podés orar por mi mamá? Dije, sí, puedo orar. No le dije nada, agarré el coche, me fui manejando hasta San Nicolás, cuando la ruta 9 no era lo que es ahora, Virginia sabe, era pozos y pozos y era una sola mano hasta llegar allá. Y llegué allá y toqué timbre. Y cuando él abrió la puerta me dice, ¿qué estás haciendo acá? Yo le dije, bueno, como tu mamá está enferma, quería acompañarte en este momento para que oremos juntos y puedo estar todo el día si querés aquí con vos. Para él fue una cosa increíble. No podía creerlo. No podía creer que había manejado de noche a las 2 de la mañana, si allá casi a las 5 de la mañana, para estar con él simplemente por algo que podría haber hecho orando. En otra oportunidad, con un grupo de muchachos de la célula, el papá estaba enfermo en el hospital y dijimos, bueno, uno de ellos tuvo la idea y dice,
¿por qué no vamos a orar? Otro dijo, oremos desde acá, total el Señor escucha en cualquier lado. Sí, pero no, vamos. Entonces nos fuimos los 5 al hospital, rodeamos la cama, nos arrodillamos alrededor de la cama y comenzamos a orar por su papá. Y estuvimos orando, casi 1 hora ahí, rodeando la cama, orando por el papá de este muchacho. Este estaba loco. No podía querer que alguien fuera y orara, un grupo de amigos oraran de esta manera. Jesús motivó a sus seguidores aplicando la palabra de Dios. Él permitió que la palabra de Dios transformara la vida de ellos. Yo les animo a que permitan ustedes que la palabra de Dios transforme su vida, pero necesitan tiempo para estar con Dios, para deleitarse en Dios. El Salmo 84 dice que mejor es un día en tus atrios que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. Para que la palabra de Dios nos transforme, necesitamos estudiarla, masticarla, beberla, pasar tiempo con Dios, ver a Dios como un amigo con quien estás charlando. Por eso se dice que es bueno hacerlo a la mañana temprano porque nadie te molesta. Y es bueno levantarse a la mañana. He leído algunos libros últimamente sobre deleitarse con Dios. John Piper, si alguno de ustedes quiere leer algún libro que habla de los deleites de Dios, habla mucho sobre esto. Aprender a deleitarnos en el Señor. Cuando le decía a tus discípulos, mira, pasé un rato haciendo ¿qué? Haciendo nada. O haciendo mucho. Con Dios. Preguntándole cosas a Dios, leyendo salmos, compartiéndole nuestra vida a Dios. Señor, yo no entiendo esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Agradeciéndole al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Deleitarnos en el Señor. Yo recuerdo que cuando me puse de novio con Leticia, ella no lo cuenta, ella estudiaba ciencias sociales. Salía de la facultad a la noche, yo estaba haciendo el servicio militar, o sea que me levantaba bien temprano a la mañana para ir al edificio de Libertad, pasar el día en el edificio de Libertad, como un buen marinero estaba allí, iba a la facultad y a la noche la iba a esperar todas las noches a la salida de la facultad de ella. Todas las noches llevaba o un ramo de rosas, ya no se acostumbra, o una caja de bombones, qué estúpido, ¿vieron? Qué tonto que era, qué gil, qué anticuado, qué viejo anticuado. El asunto que tenía 20 años, no era ahora, no es ahora, en aquel tiempo. Pero ¿sabe qué? Ese tiempo que yo acompañaba a Leticia hasta su casa, para que no vaya sola a esa hora, en Lanús, era un deleite para mí estar con ella. Charlar, conocerla, estar juntos, pasar tiempo juntos. Con Dios no es igual, Dios no es mi novia, ni es mi esposa, pero es mi Padre amoroso, mi Padre cariñoso, es el Padre con quien puedo hablar y contarle de mis necesidades y todo lo demás. Hay cosas que te enseñan en la vida, y creo que con esto ya el tiempo se ha ido, pero los últimos años han sido un poquito difíciles en mi vida, no sé por qué. Creo que Dios tiene un plan y ya van como 4 vidas que voy dejando por ahí. En el año 2012, el morocho que está allá me quiso matar. Se ríe. Estábamos en un proyecto misionero llevando comida y demás a los mapuches en el sur y tuvimos un vuelco que él dice que contó como 6 vueltas, yo ni sé cuántas porque en la primera me dormí, me desmayé, no sé lo que pasó. Lo cierto es que cuando desperté por allá abajo, él pateando la puerta de los vidrios, tratando de romper, yo atado con el cinturón cabeza para arriba, la camioneta dada vuelta que apoyada en el techo. Cuando nos sacaron de ahí,
el comisario de la regional de Junín de los Andes dice, eso es un milagro. En ese lugar, en esta semana ha habido varios accidentes con muertos. Es un milagro. Y el primero que nos sacó también dijo lo mismo, un inglés era. Nos preguntó si estábamos atados, no sé, bueno. Pero la gente paraba y todo el mundo, nadie creía que estábamos con vida. Cuando llegamos al hospital, pasó algo interesante. Bueno, las ambulancias fueron, pero el comisario nos llevó en su auto al hospital. Entonces, llegaron unos médicos y le preguntan, estábamos nosotros en una salita con una cortina, y se preguntan, che, ¿dónde están los que se hicieron M en Piñoncito, que era el lugar donde tuvimos el accidente? ¿Dónde están que queremos verlos? Entonces yo le digo, acá estamos, doctor, enteros. Nos hicieron radiografía, un montón de cosas, estamos enteros. Salimos enteros. Eso fue el 12 de enero, creo que fue del año 2012. El 11 de enero, no, del 12, fue del año 12. Porque al año siguiente... bueno, entonces... Al año siguiente, en enero, tuve una ACV. Perdí la vista por varios meses y los médicos dijeron, cuando le pregunté al médico en terapia intensiva si iba a volver a ver, me dice, puede ser, quizás. Bueno, a los 6 meses ya estaba viendo bien, pero no tan bien, no como ahora, pero digamos que podía ver. Dios es bueno. 2 años más tarde, me levanto a la mañana, mi esposa le dijo a mi hijo más chico, ella se iba a una reunión en Mar del Plata, estate atento con papá. No sé por qué le dijo eso. Dice que yo me levanté y él me vio que me tambaleaba. Estaba tambaleando. Entonces llamó al hermano, a Hernando, vino él. Me acuerdo hasta que llegué a la puerta del edificio, ahí en Parque Chacabuco, que me llevaban abrazado y cuando se cerró la puerta me subieron al coche, eso es lo último que me acuerdo. No sé más nada de lo que pasó. Ellos me contaron después. Me llevaron a la guardia de un hospital, después de ahí me subieron a una ambulancia. Hernando dice que me bajaron de golpe de la ambulancia y en el medio de la calle empezaron a hacerme, ¿cómo se llama?, resucitación. Me llevan a otra ambulancia de la obra social mía y estando allá los médicos no sabían, bueno, yo no sé qué hacían los médicos, todo esto me lo contaron. El pastor Pablo Ra, un amigo coreano, tipo fabuloso, estuvo ahí, dice que cuando iba en la ambulancia, mi hijo más chico estaba en la ambulancia y él escuchaba las cosas y miraba, lo iba googleando, ¿no? Las palabras que usaban, código esto, código lo otro. Cuando llegué allá me dice, tuviste un paro cardíaco, tuviste 19 segundos que el corazón se paró totalmente, totalmente. Cuando después de algunas semanas estaba bien, vino un médico y dice, flaco, tuviste suerte, dice, saliste bien, dice, tuviste otro ACV asintomático mientras estabas acá, la doctora que estaba al lado, la cardióloga, dice, gracias a Dios, no fue suerte, Dios lo hizo. Todo esto que pasé, 2 años más tarde me cambiaron las 2 rodillas, me pusieron 2 rodillas francesas, sí, completo las rodillas. Me ha enseñado de que Dios es bueno, es amoroso. Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que es verdad que Él tiene un propósito, que no es cuento, que no lo dice la Biblia porque sí, Él tiene un propósito. Y yo creo que Él tenía un propósito. En cualquiera de esas que me pasaron, me podría haber ido tranquilamente, en cualquiera. En la primera con la camioneta, en la otra con el otro ACV, en la otra con los problemas cardíacos, en cualquiera de esos podría haberme ido. Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan es lo que vimos ahí en el video. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos. Enséñenles a guardar todas las cosas que
que yo les he enseñado a ustedes. Y todas esas cosas significa entender la palabra de Dios. Y la única manera de entender la palabra de Dios es pasar tiempo con Dios. No podés conocer a alguien si no pasás tiempo con Él. Yo conozco a mi esposa, creo que la conozco, todavía tengo mucho más para conocerla, pero no es lo mismo cuando recién nos casamos, que nosotros nos prometimos el amor y todo. Es muy lindo el casamiento. Hay varios que se casaron últimamente. Cuando pasan los años y conoces más a la persona, más la más. Cuanto más conoces a Dios, más te das cuenta qué poco conozco a Dios. Y cuando más profundizás en Dios, te das cuenta que lo conoces poco. Tenemos un Dios grande. Y yo quiero animarlos en esta mañana. Yo sé el entorno, la cultura, la falta de tiempo, el estudio y todo lo demás, pero también sé una cosa. La Biblia es sí o sí. La Biblia es verdad. Y también sé que Dios nunca me pediría algo que yo no podría hacer, porque si no sería un mentiroso. Y tu Dios, mi Dios, no es mentiroso. Te animo a que empieces a orar para que el Señor te dé algún discípulo y después otro discípulo y después otro. Es como una cadena. De una manera espontánea van surgiendo los discípulos. Spurgeon, estoy leyendo y enseñando a mis alumnos sobre la vida de Spurgeon, fue tan al extremo que él decía que después cambia un poco. Dice, si no tienen discípulos no son cristianos. Bueno, quizá puede ser un extremo, pero de alguna manera es verdad. Si no sos discípulo, quizás todavía no seas cristiano. Voy a hacer algo esta mañana que lo hice a los alumnos que este año terminan su máster en divinidades en la facultad. Ustedes dirían que salieron de un seminario, son profesionales, etcétera, etcétera. Le digo, bueno, recibir a Jesucristo es esto, lo que hablamos en esta mañana. Y quiero invitarlos a que oremos juntos. Si alguno de ustedes no tiene a Cristo, no ha recibido a Cristo de esta manera, ha pedido perdón por sus pecados, ha entendido que necesita iniciar un proceso de formación de su vida, quiero pedirles que hagan esta oración conmigo. Ustedes dicen, ¿eso hiciste a los alumnos de un máster que en diciembre se reciben? A casi teólogos, ¿sí? Lo hice porque el Espíritu Santo me dio a hacerlo. Y yo quiero en esta mañana animarte a que ores junto conmigo. Si nunca entendiste el proceso de lo que es ser un cristiano, lo que implica el compromiso de seguir. Sin seguir no hay cristianismo, no hay cristiano, ¿está bien? ¿A quién seguimos? A Jesucristo. Y esto implica obediencia. Yo quiero pedirte que ores conmigo. Yo voy a hacer una oración. No tenés que levantar la mano, no tenés que decir nada. Simplemente cuando terminamos, ustedes se van a retirar o no sé cómo viene el programa. Voy a hacer una oración orando por aquellos que no tienen a Cristo en su vida y pueden repetir esa oración conmigo. Y si ya sos cristiano, no que sos evangélico, no que sos católico, no que vas a la iglesia el domingo, no importa. Pero si ya sos cristiano, si Cristo está en tu corazón, si tus pecados han sido perdonados, si naciste de nuevo, si estás en el proceso, si sos un discípulo de Jesucristo, como dice la Biblia, dale gracias a Dios por eso. Y si no, pedirle al Señor Jesucristo que entre en tu corazón. Oramos juntos, cerramos nuestros ojos y oramos para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y vos sos verdad, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana hemos escuchado de ti, de vos, esto, Señor, de que nos has enviado no solamente a compartir de Cristo, sino a iniciar un proceso de cambio de vida, de madurar, Señor, a través del discipulado.
Padre, en esta mañana yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones de todos los que están presentes, Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si nunca le pediste a Cristo que entre en tu vida de esta manera, consciente de lo que estás haciendo, te voy a pedir que hagas esta oración que yo voy a hacer, la repitas en silencio allí en el lugar donde estás. Señor, te doy gracias porque me amas. Señor, te doy gracias por tu muerte en la cruz, por el perdón de mis pecados. Entiendo que soy pecador y que estoy separado de ti. Entiendo que necesito comenzar este proceso de conocerte, de madurar, de ser obediente a tu palabra. Señor, y en base a eso, te pido que entres en mi corazón en esta mañana. Perdones mis pecados y me hagas una persona nueva. Si ya sos cristiano, ora y decirle: Señor, gracias porque un día te conocí. Y gracias porque estoy involucrado contigo en este proceso de ser discípulo, de crecer, y no solamente eso, de transformarme en un discípulo multiplicador de discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias.